puede ser que eh, en la superficie de este tubería puede representar, digamos, cierto tipo de rugosidades, ¿ya? O sea, imaginaremos de que hay una rugosidad, digamos, ¿no? O un obstáculo, ¿me entienden? ¿No ve? Estoy pintando aquí de negro, ¿no ve? O aquí también, digamos, ¿no ve? Un obstáculo, ¿ya? O aquí, en la parte superior, ¿no ve? Entonces, a ver, pregunta. ¿Qué sucederá si que hubiera esta situación? ¿Qué pasaría con el tubo? ¿No ve? Este era más o menos el tubo, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces resulta que en ese tubo se aparecen cierto tipo de rugosidad o obstáculos, digamos, ¿no ve? En el interior, digamos que sí, ¿no ve? Aquí también, o aquí, una rugosidad, ¿no ve? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿O qué puede suceder? Sabemos que esto es la línea de corriente, ¿no ve? La línea de corriente, línea de corriente. Al chocar aquí, ¿están viendo, no, compañeros? Sí. Al chocar aquí, ¿qué va a pasar con esta línea de corriente? Te va a salir. ¿Pasará directo o ya va a haber una desviación? Desviación. Ya va a haber una desviación, ¿no ves? ¿Sí o no? Seguramente se va a tomar este rumbo, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿No ves? Entonces, en ese caso, ya tomaría otro camino. ¿No ves? Repito. Amor. ¿No ves? Aquí va a chocar y esto va a tomar otro camino. ¿No ves? Vamos a ver. Ya, va a tomar este camino, digamos, ¿no ves? Ya. Y aquí lo propio, que la línea corriente va a ir, sé que se encuentra con el obstáculo, entonces aquí va a desviar, ¿no ves? Más o menos así. Ya. Entonces, este comportamiento no es permitido en un fluido ideal, ¿ya? Ya, no es permitido en este tubo, ¿ya? Cuando se habla de un fluido ideal. Por eso dice, el fluido no es viscoso, o sea, se desprecia la fuerza de fricción entre el fluido mismo y su interacción con el recipiente, ¿no ve? Con el recipiente. Es otra característica. Y la última característica dice que el fluido es estacionario. Las magnitudes físicas las magnitudes físicas de interés no dependen del tiempo. La densidad, la presión, velocidad no dependen del tiempo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Aquí tenemos en forma más pequeña, digamos, ese tubo de corriente. ¿Ya? Dice varias partículas que ingresan a la línea de corriente. Esta es la tubería, ¿ya? Y aquí a la tubería ingresan varias partículas de agua, digamos, ¿no ve? Van a ingresar varias. Refresco, pues no veo. Van a No, no, ¿ves? ingresar varias. Ya, a ver, ¿qué nos dibujan? Van a ingresar varias. Ya, aquí. Ya es que ingresan varios. Uno,
2, se van a ingresar varias. Para poner cámara. Ve aquí. Micrófonos. ¿Se escuchan, no, compañeros? Ingresan varias partículas de agua a esta tubería, ¿ya? Y vamos a tomar como ejemplo, digamos, esto. Esto. Lo vamos a colocar con rojo para que se vea mejor. Esta, digamos, esta partícula. Esta partícula al ingresar a la tubería va a seguir una trayectoria, ¿ya? Y esa trayectoria va a ser esta, ¿ya? Va a ser esta. Al ingresar va a tener una trayectoria. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Esa trayectoria. Esta partícula que está aquí abajo también va a seguir otra trayectoria, ¿no ve? Otra línea de corriente, eso me refiero. ¿No ve? Esta que va a ingresar también va a ir por otra trayectoria, ¿no ve? Por otra línea de corriente. Pero tomaremos como caso, como ejemplo este que está en rojo. Ingresa la partícula al área y esto va a ir una trayectoria. En este punto 1, la velocidad, ¿ya? Va a ser de 1 metro sobre segundo. Es un ideal en este punto. Pasa un tiempo, la velocidad va a ser 2 metros sobre segundo. ¿No ve? Y más aquí, digamos que es la velocidad 3 metros sobre segundo. Ahora dice, la no dependencia del tiempo significa que si ingresan y pasan por los puntos 1 y 2, la partícula va a mantener su rapidez. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, no va a depender del tiempo su rapidez. ¿Ya? En este punto 1 va a ser 1 metro. En este punto 2 va a ser 2 metros. ¿Ya? O sea, no depende del tiempo. Puede ser, digamos, aquí a los 1 segundo y su velocidad va a ser en este punto 1 metro sobre segundo. A ver, ¿se entiende, no? Un poco más de detalle en esto. Ya, digamos, aquí. Aquí. Digamos que el tiempo aquí es, a ver, tiempo, ¿cuánto? Al ingresar a los 2 segundos. Tiempo igual, 2 segundos. Pasa un tiempo, digamos, tiempo igual a 4 segundos. ¿Lo ven? Para esta partícula que está marcada en rojo, en este punto 1, a los 2 segundos, su velocidad es 1 metro sobre segundo. Pasa después de 2 minutos, perdón, pasa después de 2 segundos, su velocidad es 2 metros sobre segundo. O sea, no va a cambiar. A ver, para este de aquí abajo, está haciendo otra línea de corriente. Tal vez para que se entienda mejor, pues que no se está entendiendo. Para esta opción 2, digamos, para esta. Línea de corriente 2 llamaremos, L2. A este le vamos a llamar L1. Cuando la línea de corriente 2 pasa este punto y también este punto, ¿su velocidad cambiará? ¿Cuánto va a ser aquí su velocidad? ¿Cuánto va a ser? 1 metro sobre segundo. ¿Y aquí cuánto va a ser su velocidad en este punto? 2 metros. 2 metros sobre segundo, ¿no ves? ¿Sí o no? Para estos, ¿sí o no? Para estas partículas que van a ingresar, que digamos que hay varios, en estos puntos siempre va a ser la misma, ¿no ve? O sea, no va a depender del tiempo. A eso se le llama el fluido estacionario, ¿ya? Por eso dice la densidad, la presión y la velocidad no dependen del tiempo, ¿ya? Entonces, lo que estoy queriendo decir es de que
todo esto me representa qué cosa. Todas esas características no es más que un fluido ideal. Un fluido ideal. ¿Ya? Si un fluido ideal tiene ¿cuántas características? El fluido es incomprensible, el fluido es isatocional, no rota, el fluido es no viscoso, el fluido es estacionario. ¿No ve? Para aplicar la ley de continuidad en la ecuación de Bernoulli, ¿no ve? Que vamos a ver ahorita enseguida. Para aplicar esos conceptos, tenemos que aplicar en un fluido ideal. Y un fluido ideal tiene estas características. ¿Cuáles son? Otra vez, pregunta de examen, teórico puede ser. ¿Cuáles son las características? Primero tiene que ser un fluido incomprensible. El fluido tiene que ser isotacional, no tiene que rotar, no puede haber turbulencia. El fluido es no viscoso y el fluido es estacionario. Esas características representan un fluido ideal y es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Me entienden? Ahora, otra cosa es el fluido real, ¿no ve? La turbulencia. Ese es un estudio más complejo aún todavía, ¿ya? ¿Preguntas hasta aquí, compañeros? Ya. Listo. Ahora, Un día cuando se ha sentado a mirar carrusel, igual. ya. Ahora vamos a estudiar la ecuación de continuidad. ¿Ya? La ecuación de continuidad. ¿Qué será la ecuación de continuidad? Continuidad. ¿Ya? La ecuación de continuidad. A ver, primero vamos a estudiar aquí en esta parte. Primero tenemos una tubería, ¿no ve? A ver, aquí lo vamos a dibujar esto, paso a paso. ¿Cómo hacemos? Ya. Vamos a borrar esto. Ya, ahora sí empezamos. Necesito que se imaginen mucho, ¿ya? Ya. Primero vamos a dibujar el tubo, ¿ya? Para el cual vamos a hacer la entrada y la salida, ¿ya? Es el tubo. Ya vamos a imaginar así. Ya, primero tenemos el tubo, ¿no ve?
Después tenemos el tubo, ¿ya? Ahora, ¿ese tubo qué tiene? Tiene los estes, ¿no? Mm, ya. Por este tubo, ¿qué van a pasar? Van a pasar las líneas corrientes, ¿no ve? La línea de corriente. 1, 2, 3, 4, ¿no ve? Las líneas de corriente. ¿Ya? ¿Qué más? Estas son las líneas de corriente. Después, ¿Qué cosa, Dan? ¿qué más tenemos aquí? Esto, ¿qué me representa? Y esto igual. Estamos dibujando. Listo. Para mí esto es mi área. Área 1, área, No. área 2. A ver, la salida. ¿Ya? O sea, todo este espacio es mi área. Eso creo que se entiende. O lo pintamos. No creo, ¿no? Todo este espacio es mi área. ¿Lo ven? Todo esto es mi área. ¿Ya? Y eso también es mi área. En este caso es mi área 1 y mi área 2. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a imaginar de que en un tiempo t, en un determinado tiempo, digamos, vamos a imaginar que es un segundo, ¿ya? El fluido ingresa aquí, ¿ya? O sea, la partícula ingresa a este punto, digamos, ¿ya? Eso le llamaremos tiempo 1, digamos, vamos a imaginarnos. A ver, aquí, claro. Digamos que aquí ingresa. Eso le llamaremos tiempo 1. Un segundo, digamos, es un ideal, ¿ya? En un tiempo, un segundo está aquí, ¿ya? Esa línea de corriente, ¿dónde está ahora? La misma línea de corriente. Vamos a seguir. Esto es esta línea de corriente. Aquí, ¿no? Aquí. Entonces, ¿aquí cuánto es, compañeros? El tiempo. Dos. Un segundo, ¿ya? Es un tubo. A un principio está en este segundo, en este tiempo, ¿ya? Aquí. Después de un segundo, se mueve. Ya se mueve a este lugar. ¿Y eso cuándo sucede eso? Tiempo, 2 segundos. O sea, al cabo de un segundo se mueve esto, se desplaza. Como se ha movido aquí, ¿no ve? Esto va a desplazarse, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿No ve? Aquí. Es a los tiempo, 2 segundos. ¿Ya? ¿Se entiende? A ver, el tubo es esto, ¿no ve?
Todo esto. Hasta aquí, digamos. ¿No ve? Y puede ser más largo. Lo vamos a sacar una fotografía en un momento T, un segundo. En un ratito, en un momento. Y en ese momento resulta que la partícula lo encontramos aquí. En un tiempo, un segundo. Aquí. ¿No ve? Esta partícula. Y esta partícula aquí también está en ese momento, un segundo aquí. Pasa un segundo, ¿sí? Y el agua corre, ¿no ve? Por la tubería, va a correr. A los un segundo, avanza, ¿no ve? Va a avanzar. ¿Sabes? Al avanzar, ya queda, sacamos otra foto. ¡Pac! Y al sacar la foto ya es 2 segundos, ¿no ve? Y en el cabo de esos 2 segundos ha avanzado una cierta distancia. Ha hecho un recorrido, ¿no ve? Una distancia. Como has recorrido aquí, aquí obviamente va a avanzar, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Aquí, a un principio estaba ahí, ¿no ve? Después de un segundo, está ahí, en esa posición. A un principio está aquí, y como estás recorriendo, después de un segundo, recorre esta distancia. ¿No ve? Ahí, digamos. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Aquí ha hecho el recorrido, ¿no ve? ¿Sí o no? A ese le vamos a llamar delta AS1, ¿ya? Cambio de distancia. Aquí también va a haber ese recorrido. Delta S sub 2, ¿ya? Listo. ¿Qué más tenemos? Ya, tenemos área. Ahora, ya. A ver, hemos elegido este punto, ¿no ve? Aquí. Entonces vamos a ubicar la masa 1. Ya, la masa 1. Dibujando la masa 1. Ya, esto lo vamos a llamar masa sub 1. Diferencial de la masa 1. Y aquí también, ¿no? La misma trayectoria, la línea de corriente. Entonces aquí está la masa, ¿no ve? Esto es diferencial de la masa 2. Listo. ¿Qué más tenemos? Entonces, a partir de estos datos que tenemos ya hecho el análisis del comportamiento de la partícula que se va a mover a través de la tubería, ya se puede hallar la ecuación de continuidad. ¿Ya? Es para el cual vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo haremos. A ver, esto. En esta parte lo vamos a hacer el análisis. Ojalá que nos entre el espacio. Ya me van a ayudar ustedes. Primero, tenemos la diferencial de masa 1. ¿A qué será igual la diferencial de masa 1? O sea, la diferencial de masa. O sea, esta gota de agua, no sabemos muy bien de qué. Si es una gota, ¿qué lleva? Imaginaremos que es una gotita
estoy dibujando aquí? ¿Se ve, no ve la parte negra que estoy dibujando? Es una gota, ¿no ve? Es una gota. O partícula de agua. Se llama eso. O partícula de agua, digamos. ¿Lo ve? ¿Sí o no? Esta gota de partícula de agua, ¿qué cosa tendrá? ¿Qué me dice? ¿Tendrá masa? ¿Tiene masa o no? Chicos, ¿tendrá masa o no tiene masa la Sí, gota de agua? Sí, ¿Tiene sí. masa, no ves? ¿Sí o no? Como es tiene. una gota, debe ser una Ujú. masa, digamos, muy ¿qué se llama? Muy pequeña, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿No ve? Eso quiero decir aquí, ¿me entienden? ¿No ve? Estamos tratando a la partícula en realidad, ¿ya? A la gota de agua llamaremos. Una pequeña gotita de agua que ingresa, ¿no ve? Entonces, eso tiene un diferencial de masa, ¿no ve? Esta masita de agua, vamos a imaginar que va a recorrer todo este trayecto por la línea de corriente, ¿no ve? Se va a ir así, ¿no ve? ¿Sí o no? Me dejo entender, ¿no? Esto va a ir esa trayectoria, mira, así, ¿no ve? ¿Sí o no? Claro, a simple vista estoy yendo lento, pero en la realidad esto no se ve porque es rápido la velocidad, ¿no ve? Ya, entonces, al cabo de un segundo, esta masa está aquí, la gotita, ¿no ve? Después que pasa un segundo, esta masa se va a encontrar en este punto, ¿no ve? ¿Sí o no? Después va a estar aquí y aquí, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, la masa igual, aquí es igual. ¿Qué me dice? La masa. Densidad por volumen. Ya. Densidad es igual a la masa sobre volumen, ¿no ve? De donde esto podemos despejar la masa, ¿no ve? ¿Sí o no? La masa es igual a ¿qué? A la densidad por Volumen. volumen. ¿Ya? Pero sin embargo estamos hablando del diferencial, porque va a ser una pequeña diferencial, ¿no ve? Diferencial de masa, densidad, por el diferencial de un pequeño volumen. ¿No ve? ¿Sí o no? Entonces, esto es lo que vamos a emplazar aquí. Entonces, ¿cómo sería la fórmula ahora? ¿Cómo sería la descripción de eso? La densidad, ¿no ve? Por el diferencial de volumen. ¿No ve? Por el diferencial de volumen. Eso es en el caso de la diferencial de masa 1, de aquí. Ahora en el diferencial de masa 2, ¿cómo va a ser? Diferencial de la masa sub 2 va a ser igual ¿a qué? A la densidad, ¿no ve? Aquí le podemos llamar densidad 1. Aquí podemos ponerlo densidad 2, ¿no ve? Porque estamos hablando de este punto 1, ¿ya? Densidad en el punto 1, densidad en el punto 2. Y esto va a ser a la diferencial del volumen en el punto 2. Aquí es punto 1, ¿no ve? ¿Sí o no? Cuando hablamos aquí es el punto 1, ¿no ve? Entonces, diferencial de masa 1 por densidad en el punto 1 por el diferencial de volumen 1 en este punto. Luego, diferencial de masa 2 igual por la densidad en el punto 2 por presiones, ¿no? Perdón. Esto no es densidad, es diferencial de volumen 2, ¿no ve? Y esto es densidad en el punto 2. Ahora sí, ¿lo ve? Claro, ahí, ¿no ve?
¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Tiene alguien preguntas? ¿Está ahí? Chicos, ya. Eso quería que me entiendan. Está un poco difícil hacerlo por otro lado. A ver, aquí vamos a explicar directamente. ¿Ya? Hemos hecho la gráfica, ¿no ven? El área 1, la densidad de la masa 1 en este punto, ¿no ve? Que hemos dicho, que es igual a la densidad 1 por el diferencial de volumen 1, ¿no ve? Esto. Luego aquí tenemos la diferencial de masa 2 por presión 2 por la diferencial del volumen 2, ¿no ve? Esta parte, ¿ya? Y eso hemos llevado a esta fórmula, como verán aquí, ¿no ve? Diferencial de la masa 1 igual a la presión en el punto 1 por el diferencial de volumen 1, ¿no ve? Una vez teniendo esto, lo que tenemos que hacer es reemplazar este diferencial de volumen, y su equivalente es esto. Sabemos muy bien de que el volumen igual a qué es, compañeros, área ¿por cuál? Por la distancia, ¿lo ve? El volumen, en este caso, es área por la distancia, ¿ya? ¿O alguien se ha perdido ahí? A ver, esta pequeña parte que ven aquí, lo voy a, hacerlo una situación bien particular. Esta parte. Es como estuviera de la siguiente manera, para que se entienda que de qué volumen estoy hablando. ¿Ya? Aquí tengo la entrada y digamos que es así. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Esta figura en forma cilíndrica me está representando esta parte. Fíjense esto. ¿Ya? Esto. Al decir volumen, área por distancia, me estoy refiriendo a qué, compañeros. ¿Dónde está mi área? ¿Esto qué es? ¿Qué se llama eso? ¿Qué es, compañeros? Lo que estoy marcando. ¿Mm? Eso es Mm, mm, área. ¿No ve? ¿Sí o no? Eso es área. ¿No ve? Esta parte es área. ¿Eso también es área o no? ¿Eso es área o no? sí, Es área, ¿no ve? sí. Área. ¿No ve? Es área. El volumen dice área por distancia. ¿Y cuál es la distancia? La distancia va a ser esta parte que recorre, ¿no ve? ¿Sí o no?
esta parte. De aquí hasta aquí. ¿Qué ser? ¿Qué llega a ser eso? Mi distancia. ¿No ve? ¿Sí o no? Esto llegaría a ser para mí distancia, ¿no ve? De aquí hasta aquí, ¿no ve? ¿Sí o no? La distancia. Eso me está diciendo área por distancia. Pero en este caso específico de aquí, de este análisis, lo vamos a borrar aquí. En este caso específico del ejercicio, esto dice diferencial S sub 1. Entonces, lo voy a escribir con el mismo color que está allá. Ya con este moño morado. Dice diferencial S sub 1. ¿En qué momento sucede este desplazamiento, compañeros? Eso creo que me entienden. ¿En qué momento sucede esto? En un tiempo T. ¿No ve? Aquí estaba, en un segundo estaba aquí. Después de un segundo y recorre aquí, ¿no ve? Al cabo de un segundo hace un recorrido que desconocemos, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Ya?